El comisario se encontraba solo con la lamparita parpadeante proyectando sombras en la pared que parecían bailar al compás de las palabras de ese manuscrito que le había llegado, como un gato escuálido acechando su próxima víctima. Garabatos deslizándose por el aire como un perfume vírico. Y el comisario, que había visto demasiadas cosas, se sentó a leer. Cada palabra era una puñalada, un recordatorio de lo que la humanidad podía hacer cuando las luces se apagaban y la moral se disuelve. Con cada línea, el manuscrito parecía grabarse en su piel, una tinta oscura que no podía quitarse con un simple jabonazo. Era un ladrón que se cuela en la intimidad sin permiso. Su rostro se frunció, asqueado, como si cada letra ensuciara su alma. Se levantó del sillón y caminó hacia el lavabo. Agua fría. La llave chirrió al abrirse, y el primer chorro le golpeó la cara como una verdad brutal. Se restregó las manos, frotando hasta inflamarse la piel, intentando borrar las palabras, el veneno de la mente perturbada que había leído. El agua se resbalaba entre sus dedos como los casos que había dejado sin resolver. No hay ley, pensó, mientras el agua corría por el desagüe. Estaba atrapado en un círculo vicioso, el manuscrito, la culpa, la presión, todo multiplicándose en su mente como un disparo en una noche silenciosa. Una risa amarga escapó de sus labios, resonando como un chiste cruel. Ese perturbado estaba allí, en la hoja y aunque podía limpiar su cara, nunca podría lavarse de su impacto. La sangre de las palabras siempre quedaría marcada en su piel, un tatuaje que no se borraría con agua y jabón. Finalmente, se secó las manos, sus dedos aún crujían, y el reflejo en el espejo lo miraba con desafío. ¿Qué vas a hacer ahora, comisario?, se preguntó. Las luces fluorescentes parpadeaban como si quisieran advertirle y sintió el peso del manuscrito en su mente, palabras crueles, cada línea un roce de oscuridad que trataba de olvidar. Las letras se habían introducido en su pensamiento, serpientes deslizando un mensaje entre los pliegues de su conciencia. Se abrió el grifo, el agua fría cayó, con las manos temblorosas, comenzó a frotar sus palmas, como si el jabón pudiera borrar no solo la tinta de ese papel, sino también las verdades incómodas que traía. La espuma se mezclaba con pensamientos oscuros, no hay ley, susurró una parte de él. Se enjuagó la cara, el agua corría por su frente, arrastrando un rastro de maldad que parecía adherirse a su piel. Se miró en el espejo, buscando en sus ojos la redención, pero encontró el reflejo de un hombre marcado por decisiones pasadas. Se preguntó si podría liberarse de esa carga, si de verdad podía despojarse de esas palabras, si el tiempo y el agua tendrían poder sobre la memoria. El murmullo del grifo era su única compañía. Sabía que no podía deshacerse del manuscrito, ahora vivía en algún lugar de su mente. Pero mientras el agua se mezclaba con el jabón y caía, el comisario de policía miró su reflejo en el espejo del baño. La luz fluorescente parpadeaba como un recuerdo que no quería dejarse atrás. Su piel, cansada, parecía absorber las palabras del manuscrito de aquel criminal, cada frase, una línea grabada en su mente. Estaba ahí, en el baño, lavándose de la inmundicia que fluyó de esas páginas, un torrente de oscuridad que se filtró entre sus dedos, un eco de locura y violencia. Se lavó las manos con furia, la espuma del jabón brotaba como aire entre sus dedos. Le parecía que cada gota ayudaba a deshacerse de esos fragmentos en su cerebro, aunque los versos seguían girando una y otra vez, como un mantra macabro. ¿Qué pasará si me convierto en lo que persigo?, se preguntaba, mientras el agua le ardía en la piel. El agua corría, arrastrando los restos de su cordura. Frotó como si las capas del pasado pudieran desprenderse. Había leído el manuscrito con los ojos entrecerrados, como si observarlo bien pudiera quemarle. Cada palabra estaba impregnada de veneno que se alojaba en sus pensamientos, una red perfectamente tejida por el autor. Es solo tinta y papel, se dijo, mientras el eco de lo que había leído seguía en su interior. Pero esas letras eran más que eso, eran arañazos en su mente. No voy a dejar que esto me consuma, gritó, pero su voz se perdía en el aire, como si el mundo entero se hubiera decidido a ignorarle. Secándose la cara con una toalla que olía a desinfectante, sintió que cada fibra era un intento de limpiar no solo su piel, sino su alma. La mirada en el espejo se volvió aguda, la iluminación grotesca acentuaba las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. ¿Quién soy?, se cuestionó. ¿Un comisario? Sí, pero también un cazador de sombras, un hombre que, como el escritor, podría perderse en una serie de decisiones descabelladas. Se giró, como un pez que siente el tirón del anzuelo, tratando de zafarse de la red de las palabras de un loco. Pero entendió, quizás demasiado tarde, que algunos mantras jamás se desvanecen, que algunos textos son más que simples páginas. Y en esa lucha con el agua y el jabón, se dio cuenta de que intentaba eliminar los rastros de su propia historia.
En el baño de una comisaría la luz amarillenta parpadeaba como si le costara mantener la ilusión de estar encendida. El comisario se miró en el espejo y el vidrio reflejó brutal sinceridad. Las marcas en su rostro eran recuerdos de un pasado que se empeñaba en clavarle el dedo en la llaga. Las arrugas de la frente se acumulaban como sentencias y cada línea era una noche sin dormir. Contó las marcas de su piel con una frialdad casi mecánica. 1, 2, 3. Cada una un recordatorio de un fracaso. ¿Es esto lo que queda?, pensó mientras sus dedos recorrían la superficie de su rostro como si estuviera acariciando la piel de un extraño. La vida le había dejado estas huellas, le había colocado en una mesa de póker sin fichas. Había intentado creer en algo, pero el tiempo le había enseñado que las luces solo oscurecen lo evidente. Sombras en un mundo de sombras, eso es lo que somos, ladró como una confesión a la imagen que le devolvía la mirada, atrapado entre el deber y la repulsión por lo que veía a su alrededor. El destello de metal se reflejó, una insignia de justicia, justicia, rió amargamente. ¿Qué es eso? La luz revelaba lo que había intentado ocultar bajo la corbata y la chaqueta. Las arrugas, caminos marcados por la resignación. Contó las líneas sobre su piel como si fueran las pistas de un caso cerrado. 1, 2, 3, se detuvo en una hendidura profunda cerca de la sien, un recordatorio de noche sin dormir, de asaltos a la razón. El reflejo no era amable. Había dureza en su mirada que la luz no podía suavizar. El tiempo le había robado ilusiones en cuotas, como en una tienda de empeños. Cada caso resuelto había sido un pequeño triunfo, pero nunca suficiente. Nunca era suficiente. Las marcas en su rostro hablaban por sí solas. Las ojeras le hacían compañía, como viejos amigos que habían asistido a demasiados entierros. Frente al espejo, se observa como un cartón desgastado. Cuenta las cicatrices, no como quien recoge medallas, sino como quien enumera fracasos, derrotas en un juego. Una mancha cerca de la ceja, esa línea, medida y precisa, un recuerdo que hoy son risas amargas. El tiempo ha sido un cirujano insensato, cortando y desgastando, dejando al descubierto la indiferencia que se acumula en la piel, mientras las arrugas se convierten en mapas de la soledad. Cada grieta es una memoria, una batalla, un sonido vacío como una pistola sin balas. Cuenta las marcas de la vida, esas líneas de expresión que se asemejan a surcos en la tierra, cada una un camino que no eligió. La primera, en la frente, es la obra maestra del estrés, el resultado de desviar miradas de hombres que una vez le parecieron héroes. Justo al lado, una arruga pronunciada que va desde la comisura de los labios hasta la sien, una huella de cada sonrisa forzada en funerales. Más allá, 2 surcos en las mejillas, como caminos en una encrucijada sin salida. A cada uno lo acompaña una risa que se siente más como un eco en la cámara de un asesino que un acto de alegría. No hay ley, se dice a sí mismo, mientras su reflejo le devuelve a un hombre cínico atrapado en una caricatura. El hombre en el espejo lo desafía, le susurra que no hay redención, que no hay salvación, solo un descenso lento hacia la inevitabilidad. Con un suspiro, se ajusta la corbata, un gesto mecánico que no tiene ningún significado. Se da la vuelta, dispuesto a salir al mundo, sabiendo que no hay escapatoria de sus propias decisiones.